Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel y hoy les voy a hablar sobre RCP básico. Primero que nada, me gustaría comentarles cuál es la distribución de la clase del día de hoy. Primero, empezaremos por hablar un poco sobre algunas definiciones, después la etiología del paro cardiorrespiratorio y su epidemiología. Les voy a comentar algunos puntos importantes sobre un sistema conocido como cadenas de vida que creó la American Heart Association. Hablaremos un poco sobre el RCP y los desfibriladores tanto en adultos, bebés y niños. Y finalmente, comentaremos unos puntos muy importantes sobre la bioética en la reanimación cardiopulmonar básica. Algunas definiciones que me gustaría comentarles es, por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, ya que este se define como una situación clínica que cursa con interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración. La etiología del paro cardiorrespiratorio puede dividirse dependiendo de qué grupo de edad estamos hablando. En niños se debe a la obstrucción de vías aéreas, a la inhalación de humo, al ahogamiento y a las infecciones. Por otro lado, en los adultos puede ser debido a coronariopatías, embolias pulmonares, hemorragias digestivas, traumatismos o alteraciones de la conducción cardíaca. Y la reanimación cardiopulmonar, por otra parte, es un procedimiento de emergencia que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha dejado de palpitar. La epidemiología de los pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio es muy importante considerar que la incidencia de los paros extrahospitalarios es de 20 a 140 personas por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, la supervivencia de estos pacientes oscila entre el 2% y el 18%. Esto parecería un porcentaje muy bajo, pero va aumentando cada vez más dependiendo justamente de la técnica correcta que use el reanimador y de la distancia a la que se encuentre el paciente de un hospital donde se le puedan brindar las atenciones necesarias. Por otro lado, hablando sobre las cadenas de vida que les comentaba, se dividen en dos: si se da en el ambiente intrahospitalario o si se da en el ambiente extrahospitalario el paro cardiorrespiratorio. En caso de que sea dentro de un hospital, lo primero que se tiene que hacer es un reconocimiento y prevención tempranos. Dado esto, en el caso de que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio, tenemos que activar la respuesta a emergencias, seguida de una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, de forma precoz, al igual que una desfibrilación precoz. Tenemos que darle cuidados posparo cardíaco a este paciente y finalmente vigilar su recuperación. En caso de que sea en el ambiente extrahospitalario, vamos a activar la respuesta a emergencias, vamos a brindar un RCP de alta calidad, una desfibrilación precoz, le proporcionamos un soporte vital avanzado, damos cuidado posparo cardíaco a este paciente y finalmente vigilamos su recuperación. Pero antes que nada, tenemos que recordar que antes de brindar atención a cualquier paciente tenemos que encontrarnos a salvo nosotros y el paciente. Siempre hay que asegurarnos de que la escena donde vamos a trabajar sea segura, de que la persona esté lejos de tráfico, de vehículos o de personas que puedan lastimarnos a nosotros mismos, de que si el paciente sufre un paro cardíaco por ahogamiento, tenemos que sacarlo del agua inmediatamente y en cualquiera de estas circunstancias asegurarnos de no lesionarnos nosotros mismos al intentar ayudar. Por otra parte, tenemos que evaluar a la persona que entró en paro cardíaco. Y esto se hace mediante 3 sencillos pasos. Sacudimos a la persona en los hombros y le preguntamos: señor, señor, ¿se encuentra bien? Hablándole en voz alta, y verificamos mientras hacemos esto que el paciente esté respirando o, en su defecto, que no esté respirando. Y esta es una imagen, más o menos, de lo que deberían de hacer al momento de verificar si el paciente está consciente o no lo está. Una vez hecho esto, tienen que verificar rápidamente el pulso carotidio del paciente al costado del cuello. Todo esto tiene que hacerse en menos de 10 segundos, porque la American Heart Association indica que más de 10 segundos pone en peligro la vida del paciente y una reanimación cardiopulmonar exitosa. Hecho esto, tenemos que llamar al servicio de emergencias. Aquí es importante que si nos encontramos con un segundo auxiliador, le digamos a esa persona: tú, por favor, llame emergencias y consigue un desfibrilador externo automático. Es importante siempre señalar a una persona con la mano e indicar su color de ropa para que ella sepa que es a quien nos referimos. Además, es importante decirle: una vez que lo hagas,
Regresa y dime qué fue lo que te dijeron, tanto en emergencias y si conseguiste el desfibrilador. Y justamente como se ve en esta imagen, tenemos que señalar a la persona de forma directa y con liderazgo para que se nos pueda atender y se puedan llevar a cabo todos los procedimientos de forma adecuada y el paciente tenga más probabilidades de sobrevivir. Ahora, en caso de que nos encontremos completamente solos, tenemos que ofrecerle al paciente primero 5 ciclos de reanimación cardiopulmonar antes de activar el sistema de alarma en casos de asfixia. Ahora, hablando específicamente sobre la técnica de reanimación cardiopulmonar, es importante que consideren algo que es una mnemotecnia que hizo la American Heart Association, que es el CAB de la reanimación cardiopulmonar, iniciando con 30 compresiones, empujando fuerte y rápido en el pecho de la víctima. Una vez hechas estas 30 compresiones, tenemos que abrir la vía aérea del paciente, inclinando la cabeza de la víctima hacia atrás y levantando su barbilla. Y la B, que en este caso sería breathing o de respiración, se refiere a que tenemos que dar 2 respiraciones boca a boca a estos pacientes. Y ahora, iniciando con la técnica de reanimación cardiopulmonar, lo primero que tenemos que hacer es colocar el talón de una mano. Principalmente se recomienda usar la mano dominante en la mitad inferior del esternón y al centro del pecho de la víctima. Hecho esto, ponemos nuestra otra mano, que sería la no dominante, encima de la primera mano. Estiramos nuestros brazos y evitamos flexionarlos al momento de presionar el pecho. Las compresiones deben de ser de una profundidad de 5 a 6 centímetros en el pecho de la víctima. Una vez hechas estas 30 compresiones, nos detenemos y vamos a abrir las vías aéreas de la persona que estamos atendiendo, ya sea inclinando la cabeza hacia atrás y levantando su barbilla, solo en casos de pacientes que no tengan lesión medular, porque si tienen lesión medular vamos a usar la maniobra de empuje de la mandíbula, la cual consiste en agarrar los ángulos de la mandíbula inferior, levantarla con ambas manos, una a cada lado, y moviendo la mandíbula hacia adelante. Y en caso de que los labios estén cerrados, tenemos que abrirlos con nuestros pulgares. Hecha cualquiera de estas dos técnicas, dependiendo de la situación del paciente, ahora sí, ocluimos la nariz y brindamos respiración boca a boca, siempre observando que el pecho de la víctima se esté inflando con nuestras respiraciones. Aquí es importante recordar que cada una de las respiraciones que administremos tiene que durar 1 segundo. Y un comentario que quiero que se lleven de esta clase también es que siempre que hagamos una compresión, tenemos que dejar de presionar completamente el pecho, ya que esto permite que haya un retorno sanguíneo adecuado hacia las cámaras del corazón. En caso de que nosotros nos recarguemos en el pecho o no permitamos que el paciente tenga una compresión completa, esta sería un RCP de baja calidad y esa es algo que no queremos. Ahora, una vez hecho esto, quiero que recuerden que siempre que hacemos respiración boca a boca tenemos que reanudar las compresiones torácicas de la forma más rápida posible, ya que esto minimiza las interrupciones y maximiza las posibilidades de vida de nuestros pacientes. Esto solamente en caso de que solo contemos con un reanimador. En caso de que haya 2 reanimadores, tenemos que hacer lo siguiente: indicarle a ese reanimador que vaya a llamar a emergencias y él mismo consiga un DEA, y después el segundo reanimador será quien se encargue de dar las respiraciones de rescate. Además de que tenemos que hacer cambios de roles con el segundo reanimador cada 5 ciclos. Aquí es importante recordar que un ciclo se considera como 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones. Ahora, me gustaría comentarles cuáles son los criterios para dar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Primero que nada, la compresión tiene que ser a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad de estas tiene que ser de 5 a 6 centímetros y tenemos que evitar reposar sobre el tórax del paciente o dar una ventilación excesiva porque podemos lesionarlo y evitar que haya un retorno sanguíneo eficaz hacia su corazón. Tenemos que minimizar las pausas entre las compresiones y cada uno de los ciclos no tiene que pasar más de 10 segundos entre administrar un ciclo y un segundo ciclo en nuestros pacientes. La ventilación, en caso de que no tengamos una vía aérea avanzada, tiene que ser de 2 respiraciones por cada 30 compresiones, y en caso de que tengamos una vía aérea avanzada, tiene que ser de 10 respiraciones por minuto, o sea, una respiración cada 6 segundos. Ahora sí, hablemos sobre el uso del desfibrilador externo automático en adultos.
Primero que nada, quiero comentarles que la fibrilación ventricular es una de las causas más comunes por las que los pacientes entran en paro cardíaco. Otro punto importante es que el desfibrilador externo automático es un dispositivo que reconoce la fibrilación ventricular y otras arritmias y administra una descarga eléctrica en el momento adecuado que el corazón lo necesita. Y una advertencia muy importante que quiero que recuerden es que siempre tenemos que asegurarnos de que la persona no está mojada antes de administrar descargas con el desfibrilador externo automático. Ahora sí, para usar correctamente el desfibrilador, lo primero que tenemos que hacer es abrirlo y encenderlo. Lo segundo es exponer el pecho de la víctima y secarlo en caso de que esté mojado y quitar cualquier parche de medicación. Una vez hecho esto, tenemos que abrir las almohadillas del desfibrilador y verificar si el paciente tiene algún marcapasos. En caso de que tenga marcapasos, tenemos que tratar de colocar nuestras almohadillas del desfibrilador lejos del generador del marcapasos. Ahora, una vez hechos estos pasos, la almohadilla derecha vamos a colocarla en el tórax a la derecha del esternón y debajo de la clavícula del paciente, justamente como se ve en esta imagen. Y la almohadilla izquierda vamos a colocarla en la parte inferior izquierda del pecho, por debajo del axila, como podemos ver en este esquema. Ahora, siempre tenemos que asegurarnos de que los cables están conectados al desfibrilador antes de cualquier procedimiento. Una vez hecho esto, nos alejamos de la persona, dejamos que el DEA analice el ritmo del paciente y si el DEA dice que se aplique una descarga, presionamos el botón de descarga y continuamos reanudando las compresiones por 2 minutos más y repetimos los pasos del 1 al 10 que les acabo de comentar. Ahora, en caso de que el ritmo sea no desfibrilable, lo que tenemos que hacer es reanudar la reanimación cardiopulmonar de inmediato durante 2 minutos y comprobar que el ritmo de nuevo esté en comprobar el ritmo de nuevo en el DEA una vez pasados estos 2 minutos. Y si nos dice que es desfibrilable, lo desfibrilamos al paciente. Si nos dice que no es desfibrilable, reanudamos la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Y aquí les dejo el esquema de cómo se tiene que hacer una reanimación cardiopulmonar de forma adecuada en adultos. Ahora sí, pasemos a la reanimación cardiopulmonar en niños de 0 a 12 meses de edad. Aquí lo primero que tenemos que recordar es que hay que sacudir al bebé, verificar su pulso en la arteria braquial, a diferencia de los adultos que era en la carótida, aquí va a ser en la arteria braquial de los bebés. Tenemos que verificar que esté respirando y si no responde el niño, tenemos que pedir ayuda de emergencias y obtener un desfibrilador. Si el niño, si no se puede sentir el pulso del niño, tienen que iniciar de inmediato las reanimaciones cardiopulmonares. Estas se pueden hacer con 2 dedos, ya sea el índice y el dedo medio, o con los 2 pulgares en caso de que contemos con un segundo reanimador. Estas compresiones tienen que ser exactamente en el centro del pecho y hay que evitar hacerlas en la parte inferior del esternón, ya que podemos lesionar al bebé. Aquí algo importante es que en caso de que podamos sentir el pulso, pero calculemos que la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto, tenemos que iniciar de todas formas la reanimación cardiopulmonar en niños. El tercer paso de reanimación cardiopulmonar es que la profundidad de nuestras compresiones tiene que ser de 4 centímetros en niños de 0 a 12 meses. Si usted es el único rescatista, primero tienen que hacer el RCP por 2 minutos antes de llamar a emergencias y usar un DEA. Y aquí en niños es importante que recuerden que los ciclos deben ser de 15 compresiones seguidas de 2 respiraciones, a diferencia del de adultos que eran de 30 compresiones por 2 respiraciones. Una vez hechos estos 5 pasos, una vez que llegue el DEA, sigan las indicaciones del desfibrilador que les voy a dar a continuación cuando pasemos a esa sección de la exposición. Pero ahora, antes de ver eso, quiero comentarles cómo es el RCP en niños de 1 año de edad hasta la pubertad. Aquí lo primero que tenemos que hacer igualmente es acudir al niño, verificar su pulso en la arteria femoral o radial y verificar que esté respirando. En caso de que identifiquemos un paro cardíaco, tenemos que pedir ayuda de inmediato y pedir un DEA y que se llame emergencias. Si no sentimos el pulso y que no respira este niño, tenemos que comenzar de inmediato la reanimación cardiopulmonar y una vez más, como en los niños de 0 a 12 meses, las compresiones deben ser de 15 compresiones seguidas de 2 respiraciones. Y otra vez les repito, en niños de 1 año hasta la pubertad, la profundidad de la compresión tiene que ser de 4 centímetros. En caso de que puedan sentir el pulso, pero sea menor a 60 latidos por minuto, igual que en los niños de 0 a 12 meses de edad,
Aquí tenemos que comenzar la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Y al igual que en los niños, como les había comentado, si ustedes son el único rescatista, primero hagan RCP por 2 minutos antes de llamar a urgencias o de usar un desfibrilador externo. Hecho esto, sigan las indicaciones del DEA, que ahora sí vamos a ver en este momento. Primero que nada, el DEA tiene que administrar una descarga pediátrica en todos los niños menores de 8 años. Se tienen que usar almohadillas pediátricas en todos los niños menores de 8 años. Y en caso de que asistamos a un niño menor de 1 año, tenemos que usar un desfibrilador manual, solo si está disponible. En caso de que no tengamos ninguna de estas herramientas pediátricas, le damos al paciente descargas de adulto, aunque no es lo más adecuado, pero en este momento se juega la vida o muerte de nuestro paciente y es mucho más efectivo darle descargas de adulto que no administrarle ninguna descarga. Ahora, para el uso correcto del desfibrilador en niños, primero tenemos que abrir y encender el desfibrilador. Hecho esto, exponemos el pecho del paciente, lo secamos y quitamos cualquier parche de medicación. Abrimos las almohadillas del desfibrilador y verificamos si el paciente tiene algún marcapasos. Una vez más, le repito, lo importante es alejar las almohadillas del generador del marcapasos. La almohadilla derecha en niños mayores de 1 año se coloca en el tórax a la derecha del esternón y debajo de la clavícula. Y la almohadilla izquierda se coloca en la parte inferior izquierda del pecho por debajo de la axila, como podemos ver en esta imagen. Pero en caso de darle un desfibrilador a un niño menor de 1 año, tenemos que considerar que tenemos que aplicar una de las almohadillas en el pecho y otra de las almohadillas en la espalda del bebé. Esa es una consideración muy importante que tienen que tomar en cuenta. Una vez colocadas las almohadillas, aléjense del niño y asegúrense de que los cables están conectados. Deje que el DEA analice el ritmo y si el DEA dice que le apliquen una descarga, presionen el botón de descarga. Y una vez hecho esto, reanuden las compresiones por 2 minutos y repitan del paso 1 al paso 10 que les acabo de comentar. Y ahora sí, hablando un poco sobre los aspectos bioéticos de la reanimación cardiopulmonar, quiero comentarles que hay un principio que se conoce como consentimiento presunto, que asume que el paciente hubiera dado consentimiento para la reanimación cardiopulmonar si las condiciones se lo permitieran. Entonces, siempre que nosotros demos una reanimación cardiopulmonar, tenemos que tomar en cuenta que el paciente hubiera deseado que se la diéramos para que sobreviviera. Algunos datos clínicos relevantes sobre la reanimación cardiopulmonar es que tenemos que considerar, en el caso de que sea en el ambiente intrahospitalario, el pronóstico, la morbididad y la mortalidad del paciente a quien le administramos la reanimación cardiopulmonar para evitar así darle reanimación cardiopulmonar a un paciente que ya fuera terminal o que puede tener un mal pronóstico en caso de que lo saquemos del paro. Y justamente el objetivo más importante en la bioética de la reanimación cardiopulmonar es crear un balance entre evitar muertes prematuras y limitar secuelas y darle al paciente una muerte tranquila y digna en caso de que sufra una enfermedad que ya es letal. Aquí es muy importante siempre respetar el principio de autonomía y tomar en cuenta cuál es el deseo del paciente y cuáles son sus derechos a la hora de tomar decisiones sobre su propia vida. Y aquí esto solo es en el ambiente intrahospitalario, ya que podemos tomar en cuenta el contexto del paciente. Pero en caso de que sea en el ambiente extrahospitalario, siempre le vamos a aplicar RCP, y esto es una regla universal a todos los pacientes, excepto a quienes tengan signos evidentes de muerte establecida. Y finalmente, algunos recordatorios que me gustaría que se lleven de esta clase es, número 1, la fibrilación ventricular. Es muy común en pacientes con paro cardíaco fuera del hospital y va desde el 18 al 63% de los casos de paro cardíaco. Segundo, en pacientes con recuperación espontánea en la circulación, hasta el 50% vuelve a presentar una segunda fibrilación ventricular en los primeros 2 minutos después de una conversión exitosa. El tercer punto que quiero que recuerden es que en caso de atender a una embarazada, nos tenemos que enfocar en la mujer. Y el niño, simplemente lo que tenemos que hacer es llamar al hospital y pedir que a la hora de que se vaya a ingresar al hospital, se prepare una sala de parto para que el niño nazca lo más rápido posible. Y otro punto muy importante es evitar respirar demasiado rápido, ya que esto puede resultar en la distensión del estómago, el vómito y posible aspiración del contenido del estómago del paciente. Y por último, recuerden que siempre tienen que actuar con ética ante cualquier emergencia médica. Finalmente, esta es mi bibliografía
y les agradezco mucho por haber escuchado mi exposición. Eso sería todo de mi parte y les agradezco por estar aquí viendo este video. Hasta luego.